Bueno, señores, bienvenidos a su clase del día de hoy. El tema que vamos a tratar es el tema de opciones de configuración de sistemas operativos. Después de instalado un sistema, viene su proceso de configuración. Ese proceso consiste en definir, ya sea a nivel de archivos o a nivel de elementos que normalmente pues, pueden ser gráficos, que es el manejo actual, opciones que le permitan definir cómo se comportará el sistema operativo durante su funcionamiento, durante su ejecución. Hay opciones de configuración que van a ser básicas y hay opciones de configuración que van a ser avanzadas. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en las opciones de configuración básicas. La configuración del sistema operativo se basa en, como habíamos comentado anteriormente, dos tipos de configuraciones: la configuración básica y la configuración avanzada. Bueno, estamos hablando de la configuración básica, estamos hablando de configuraciones, por ejemplo, que van asociadas a la apariencia gráfica del sistema, cómo se ve, los colores que usa, los tipos de letra que aparecen en los menús, en las opciones de texto, en los iconos del sistema. La configuración de la fecha y la hora, que digamos que es algo básico en el sistema, pero que debido a su importancia requiere acceso administrativo. O sea, el hecho de que ustedes tengan el usuario de la computadora no les va a permitir cambiar la fecha y la hora a menos que habiliten la opción de acceso administrativo. Simplemente cuando lo vayan a realizar, a guardar el cambio de fecha hora, él les va a preguntar. Les baja, en el caso de Windows, pues les pregunta si quieren ejecutar la actividad de forma administrativa. En el caso de los sistemas Unix, les preguntará la clave del administrador. Así ustedes sean el administrador. De todas formas, se las pregunta. No, perdón, creo que si son administradores no se las pregunta, pero normalmente no ingresamos con ese usuario en las aplicaciones Linux porque no se recomienda. Entonces van a tener que digitar la clave del administrador. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La configuración avanzada ya está por lo general es exclusivamente de usuarios con privilegios administrativos y normalmente no tiene mucha relación con la apariencia gráfica, sino más bien con la forma como funciona el sistema. Tiene que tener, por ejemplo, opciones para el arranque del sistema. Hay unos comandos y unas operaciones para definir cómo se va a arrancar la computadora. La parte de gestión de usuarios, que tiene que ver con los procesos de creación de usuarios, cómo se crean los grupos de trabajo, cómo se le asignan las contraseñas. Un tema que vamos a ver más adelante. Y el manejo, por ejemplo, de los permisos. También esto es configuración avanzada. En el caso de Windows, hay una herramienta que se conoce como el registro del sistema, el registro de Windows. Esa es una herramienta bastante compleja que contiene toda la configuración de variables del sistema operativo. Desde el registro se puede hacer todo lo que se hace desde tanto la configuración básica como la configuración avanzada. El problema es que no tiene una opción sencilla de utilizar. Son un montón de variables guardadas y organizadas en claves, en llaves, que organizan toda la configuración completa y tú tienes que saber las variables. Normalmente uno se conoce una que otra llave del registro y las que no se conoce cuando quiere hacer algo muy particular desde el registro, pues simplemente tienes que irte a internet y buscar la opción, buscar la forma. Alguien de pronto ya lo hizo o si no en los manuales de Windows estará cómo hacerlo, pero las opciones son tantas que no van a encontrar todo en un solo lugar. Normalmente toca buscar en Google, poner la llave de registro para cambiar esto y te aparecerá cuál es y qué valores puedes manejar, algún tutorial que alguien haya hecho en algún momento. Lo que sí es que tengan por seguro que ese problema que se les está planteando a ustedes o esa situación que requiere de ingresar al registro de Windows para solucionar el inconveniente, a alguien más ya le pasó. Ténganlo por seguro, a alguien ya le pasó y alguien ya lo solucionó. Entonces, hablando de las configuraciones básicas, como habíamos dicho, incluye opciones para que los usuarios, casi siempre cualquier usuario, pueda gestionar el sistema. Escoger lo que es el color de fondo de la pantalla, escoger la imagen de fondo, escoger los tipos de letras, escoger los sonidos del sistema, si quiero habilitar sonidos, cómo quiero que se vean los iconos, no sé. Todo básicamente opciones muy sencillas que no afectan la funcionalidad del sistema, ¿verdad? Por lo general se asocia a configuraciones del ambiente de trabajo. Podemos modificar hasta la forma de los cursores del ratón, las flechitas, cómo quiero que se vean.
Entonces uno puede jugar con el sistema y que a nivel visual se vea como yo quiero, como a mí me guste, ¿listo? Y diferenciándolo de otras plataformas. Hay algunas configuraciones de sistemas avanzadas que exigen la instalación de programas especiales que cambian la forma como se ve el sistema a través de lo que se conoce como skins o pieles o plantillas que hacen que tu computadora Windows se parezca, por ejemplo, a una Unix o a una Mac, o que tu computadora Linux se parezca a una Windows. Entonces eso sí toca buscar la aplicación normalmente para que lo haga. Y las configuraciones avanzadas normalmente son gestionadas por usuarios administradores. Pueden afectar el funcionamiento del sistema porque de pronto desinstalar un programa que el sistema operativo requiera o deshabilitar una función del sistema operativo particular puede hacer que el sistema se comporte de alguna manera errática, digamos, o de alguna manera extraña. Eh, y obviamente, pues, se le pide a los usuarios administradores que sean los que se encarguen de estas actividades, porque normalmente son los usuarios avanzados, ¿verdad? Podemos utilizarlo para configurar servicios del sistema operativo, puede ser realizada por herramientas de configuración o por comandos incluso propios del sistema operativo. El detalle de trabajarlo en modo comandos es que por lo general no vas a tener muchas advertencias y debes saber cómo utilizar estos comandos. A nivel gráfico es muy intuitivo y normalmente es, pues, él te va dando un asistente paso a paso que te va guiando en lo que tienes que ir haciendo. Y obviamente, pues, tienes que leer lo que él te está mostrando. Para Windows tenemos un conjunto de herramientas de configuración. La más conocida es el panel de control. A través del panel de control o lo que actualmente se conoce como las herramientas de configuración en las plataformas, eh, digamos que Windows actuales, a partir del Windows 8, pues cambiaron la forma de manejo, pero el panel de control sigue existiendo. La opción de administración de equipos que te permite administrar características particulares de usuarios, acceso al disco duro, eh, servicios dentro del sistema, ya como opciones un poco avanzadas. El registro de Windows, que es prácticamente el núcleo de todo el sistema, es donde están todas las variables y los valores asociados a esas variables para la configuración completa de la computadora, pero exige un conocimiento avanzado de la estructura del sistema operativo y de cómo se llaman las variables. Como les dije, normalmente uno aquí busca mucho en Internet. El editor de políticas de grupo, esto no aplica para los Windows con licenciamiento Home para el hogar, solamente aplica para licenciamientos de tipo professional o business para la parte empresarial y normalmente permite, definir políticas para los diferentes usuarios de la computadora, qué puedes y qué no puedes hacer. Y, por ejemplo, podríamos definir una política de grupo, que es algo que vamos a hacer al final, eh, las últimas clases, que le impidan, por ejemplo, a un usuario cambiar el fondo de pantalla, porque es el fondo de pantalla corporativo y no debes permitir que los usuarios lo modifiquen. No se permite poner fotos de familiares, poner fotos de tus paisajes, cosas así. No, tiene que ser el fondo corporativo, el protector de pantalla, o sea, cómo modificar algunos valores. Incluso puedes decirle al equipo, no, es que el usuario no puede apagar la computadora, entonces no le muestra el botón de apagado. Digamos que podemos configurar muchos parámetros dentro de esas políticas de grupo. El MS-config o la configuración de Microsoft que contiene las opciones básicas de arranque del sistema y pues nos permite incluso habilitar la opción de entrar en un modo conocido como modo a prueba de fallos, que lo vamos a ver cuando estemos hablando de estas herramientas avanzadas. Y el manejo de herramientas administrativas, también esto es exclusivo de sistemas operativos para servidores, donde tenemos una serie de herramientas para administración de los recursos de una red. Las opciones de editor de políticas de grupo, MS-config y herramientas administrativas no están disponibles para, perdón, el MS-config sí, las editor de políticas de grupo, perdón, y las herramientas administrativas no están disponibles para los Windows con licenciamiento Home. Y las herramientas administrativas exclusivamente se limitan a los sistemas Windows, pero de la línea de servidores.
Con respecto a las herramientas de configuración de los sistemas GNU Linux, son muy variadas y en algunos casos son propias de ciertas distribuciones. En el caso de todos los sistemas Linux que utilicen el escritorio conocido como KDE, que no es el que nosotros hemos visto el que se conoce como el nombre de Gnome o Genome, eh, no incluye esta herramienta. En el escritorio Gnome vamos a encontrar una opción unas opciones del sistema donde aparecen todas las opciones de configuración básicas y avanzadas, que vimos algo de eso en la clase de instalación de Linux. En las plataformas SUSE vamos a encontrar una herramienta muy famosa que se llama el JAST, Yet Another Setup Tools, la herramienta de configuración otra vez, digamos que es la traducción, ¿no? Es exclusiva de SUSE y es algo parecido al panel de control de Windows. Las herramientas DragConf son de las configuraciones, pero estas son exclusivas de los sistemas de Linux que deriven o pues, estén basados en el sistema Mandriva. El Network Manager, que este sí es a nivel general en todas las plataformas y permite gestionar y configurar todo lo que tenga que ver con la red del sistema operativo. Y las opciones, por ejemplo, de instalación como apt-get, jump, rpm, dpkg, que son comandos. Estos son normalmente comandos que se utilizan para la gestión de instalación de aplicaciones. Entre las clases también ya de los últimos módulos, temas de la clase, vamos a ver estos comandos para que entendamos cómo se instalan programas dentro de una plataforma Linux y veremos lo sencillo, por ejemplo, que es usar apt-get y lo que es usar jump. Pero teniendo claro que tengo que saber qué es lo que voy a instalar, porque él tiene una lista de repositorios y yo debo saber cómo se llama el archivo para poder desde el comando jump, por ejemplo, llamarlo y que se descargue y se instale de manera automática. Entonces, en el caso de Linux hay muchas herramientas de configuración distintas. Hay que tener claro que, pues, ya ahí sí toca sentarse con cada una y comenzarlas a configurar. Hay algunas incluso herramientas de configuración que son de consola exclusivamente y que son para ciertos sistemas. Ya ahí sí toca ejecutar el comando para llamar a estas opciones. Veremos algunas de ellas en la plataforma CentOS. ¿Oyeron? Y en cuanto a la gestión de archivos, que también hace parte de los procesos de configuración del sistema operativo, en los sistemas Microsoft Windows tenemos la consola de comandos que vimos en la clase pasada, la consola para ejecutar las instrucciones a través del teclado, de comandos del teclado, que nos permite manejar y gestionar archivos, y lo que se conoce como el explorador de Windows. El explorador de Windows, ¿qué es? Es la ventanita que tiene las carpetas y todos los archivos de la computadora. Se le conoce con el nombre de explorador de Windows. Si ustedes abren, por ejemplo, el clic en el equipo, si abren la papelera de reciclajes, si abren la carpeta documentos, si abren la carpeta imágenes, todos esos son el explorador de Windows, pero cada uno abierto en una carpeta distinta, pero es el mismo programa. Incluso es un programa que se llama explorer.exe. ¿Ya? Explorer, con el nombre de, como digamos que ese es el nombre del programa o del archivo ejecutable que activa el explorador de Windows. En el caso de GNU Linux tenemos más variación. Tenemos la consola de comandos, obviamente. En los sistemas GNU Linux tenemos la consola de comandos. Obviamente la consola de texto donde uno escribe las operaciones, los comandos que va a ejecutar y estos se ejecutarán así como en la consola de comandos del sistema operativo Windows. Y a nivel de exploración de archivos, tenemos una gran cantidad de herramientas. Algunas son más conocidas que otras. Conqueror, por ejemplo, es muy utilizado en sistemas KDE. Es el explorador de Windows de acá, el explorador de archivos. Galeo, Nautilus. Entonces, tenemos una gran cantidad de herramientas que nos permiten explorar los archivos de la computadora. En estas herramientas gráficas, normalmente los directorios o carpetas se identifican por el icono de un folder. En Windows, pues el folder es de color amarillo. En los Linux, pues depende la opción. Conqueror casi siempre son azules, en Galeon son marrones, pero siempre el icono es una carpeta. Y los archivos, sí, sus iconos varían de acuerdo a lo que contiene el archivo como tal.
Y adicional a esto, pues desde estas herramientas de exploración también se puede navegar en Internet, porque ellos llaman a las herramientas de exploración. Llamar al Explorer de Windows, cuando tú ejecutas una navegación por una página web, por ejemplo, él automáticamente llama al Internet Explorer y lo ejecuta. Desde los sistemas Linux, Conqueror, Gallium y Nautilus también permiten navegar en Internet sin ningún problema. Entonces, señores, estas son las opciones de configuración al modo general que podemos encontrar en los sistemas operativos. Voy a mostrarles ahora el material que tenemos aquí en el EVA, las guías que tienen publicadas, Voy a compartir aquí la ventana. Muy bien. Este archivo contiene una guía para hacer una configuración básica del sistema operativo Windows. Como les digo, habrá muchas operaciones que de pronto ya ustedes conocen. Este se basa, miren, explica cómo abrir el panel de control en Windows 7 desde el botón inicio. Ahí era la opción panel de control. En el caso de Windows 8, pues la forma de hacer la búsqueda de el panel de control del menú inicio. Después pues aparecen lo que son los modos de visualización, las formas como se visualizan o se pueden visualizar ya sea en modo iconos, estos que están acá de este lado, o en modo categorías, donde están organizados por temas y obviamente pues hace más fácil su localización. Acá pues normalmente los iconos están organizados de manera alfabética, pero tengo que saber cómo se llama cada icono. Aquí aparece, por ejemplo, cómo cambiar la apariencia del sistema. Cambios en la apariencia de Windows apuntan al papel tapiz, que es la imagen de fondo, los colores de la ventana, los cursores de ratón, los sonidos y el protector de pantalla. Todo en una sola opción. O sea, aquí está la guía de cómo cambiar la apariencia. Simplemente tendrán que seguir los pasos e ir probando las opciones de configuración. Miren, configurar el papel tapiz. En este caso solamente vamos a hablar de la imagen de fondo. ¿Ya? Aquí está la forma, por ejemplo, de definir una imagen. Las imágenes, y algo que esto sí se lo voy a explicar acá, creo que por acá abajo lo muestro. Las imágenes tienen un tamaño, tienen una resolución. La resolución es la cantidad de puntos que forman la imagen. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una resolución muy vieja, que es la resolución de 800 por 600. Eso implica que hay 800 píxeles o puntos de luz que forman las imágenes en la horizontal y 600 que forman la imagen en la vertical dentro de la pantalla. Un píxel es un punto de luz dentro del monitor y se forma por la agrupación de 3 colores básicos, el rojo, el verde y el azul. ¿Listo? Ya que estos son los colores primarios de la luz. Con estos 3 colores se forman todos los colores lumínicos que existen. No se deben confundir con los colores basados en pigmentos, que ya son lo que es el amarillo, el cian y el magenta. Ni siquiera son el amarillo, el azul y el rojo. Entonces ya esos son, pero ya de pigmentaciones, mezcla de colores ya con acuarela, témpera y cosas por el estilo. Pero a nivel de luz son rojo, verde y azul. Entonces, una imagen tendrá también un tamaño, una resolución, una cantidad de puntos en la horizontal y una cantidad de puntos en la vertical. ¿Listo? Esto implica que si la imagen tiene, por ejemplo, si la resolución del monitor es de 800 por 600 y la imagen tiene una resolución, por ejemplo, de 120 por 60, pues la imagen es mucho más pequeña que el tamaño de la pantalla. Así que de los 800 en la horizontal, solamente va a ocupar 120 píxeles. Entonces, ¿qué puedo hacer con el otro espacio? Tengo varias opciones. Primero, puedo decirles aquí en estas opciones de la posición de la imagen, rellenar, en cuyo caso la imagen se agrandará para tratar de cubrir la pantalla. Dice, ajusta la imagen para que ocupe todo el espacio del fondo, pero sin perder sus proporciones. Quiere decir que no la voy a estirar en la horizontal o en la vertical. El problema de estirar una imagen, porque
Si la imagen es cuadrada y el monitor es rectangular, por ejemplo, implicará que si yo estiro la imagen hasta ocupar toda la pantalla, pues se va a deformar, porque el cuadrado se va a volver un rectángulo. O sea que los puntos en la horizontal se van a estirar para ocupar o para volverse un rectángulo. Él no va a cambiar o agregarle más píxeles a la imagen. Si la imagen es muy pequeña y la estiro, se sufre un proceso llamado pixelación. Los puntos de luz no se van a generar puntos nuevos, sino simplemente que el punto se repetirá hasta cubrir toda la pantalla completa. Eso lo notan ustedes cuando la imagen es muy pequeña y la amplían, la estiran, pues ella queda toda deformada y se ve cuadriculada. Eso se ve pixelada. Ajustar, la imagen se adapta al tamaño máximo que ella pueda tener para que se vea completa en la pantalla. Expandir, la imagen se estirará toda y esto normalmente tiende a deformar la imagen si la imagen no tiene las proporciones correctas. Mosaico es, bueno, si la imagen es 120 por 60, pues no va a ocupar, digamos que en la horizontal son 600 píxeles, nomás ocupa 60, hay que repetirla 10 veces en la vertical y una cierta cantidad de veces en la horizontal para que cubra y se repite y cubra toda la pantalla. Y centro es que la imagen quede en toda la mitad en el tamaño que ella tiene. Si la imagen es muy pequeñita, pues se va a una cosita pequeñita y en toda la mitad de la pantalla. Y el fondo, de color de fondo, va a quedar, más acá abajo, va a quedar el color que se haya definido, por ejemplo, en esta parte. Entonces, esas son formas de configurar la pantalla. Lo demás es simplemente escoger. Una particularidad de Windows es que yo podría escoger varias imágenes y que ellas vayan cambiando en el tiempo. Configuración del protector de pantalla, ¿sí? El protector de pantalla es una imagen en movimiento que se activa cuando el computador está un cierto tiempo sin hacer nada. Se le conoce como protector de pantalla, ya como parte de cultura general, porque a nivel histórico, originalmente estos elementos de protección, estos elementos de movimiento que se activan cuando el computador está sin hacer nada, se utilizaban para proteger la pantalla y evitar el desgaste. Cuando las pantallas estaban trabajándose con tubos de rayos catódicos y la pantalla tenía una capa de fósforo que brillaba cuando unos haces de electrones que salían del tubo de rayos catódicos golpeaban la imagen, perdón, golpeaban ese píxel en la pantalla, generaba un color particular y un brillo particular. Las zonas muy brillantes se desgastaba, esa capa de fósforo se desgastaba más rápido y por lo tanto necesitábamos que el protector de pantalla se moviera muy seguido para que los píxeles no quedaran muy brillantes en todo momento. Es más, normalmente esos protectores de pantalla eran oscuros. Había algunos que eran brillantes y ahí sí las personas pues que desconocían la particularidad de este protector de pantalla, cogían y ponían unos fondos estridentes, rojos, amarillos, hasta blancos, incluso y ponían su nombre en un protector que se llama marquesina, eh, marquesina desplazándose. Entonces era tu nombre o un texto que tú ponías que se movía por la pantalla, pero el fondo se mantenía estático. Ese protector de pantalla no era muy adecuado porque hacía que la pantalla se desgastara más a la hora del test y lo que queríamos era que no se desgastara tanto. Por eso lo ideal era poner fondos que fueran oscuros para evitar ese desgaste. Actualmente las pantallas modernas pues no sufren de ese problema o si lo sufren pues se demoran bastante en dañarse y el protector de pantalla ha quedado más como algo decorativo o como herramienta de protección cuando queremos eh, bloquear a nuestro usuario y que no se pueda sentar en él. Y que, por ejemplo, para poder deshabilitar el protector de pantalla, si uno activaba esta casillita de aquí, eh, él te pregunta la contraseña de acceso antes de deshabilitarlo. Obviamente es el mecanismo de protección actual. Entonces tú antes de levantarte, tú tienes que bloquear tu pantalla y que se active, por ejemplo, el protector, que puede ser corporativo también. Y simplemente pues se activa y tú cogías y le ponías el chulito aquí y él simplemente decía, no, no puedes cambiar, ¿quieres que lo desactive? Dame la contraseña. Entonces tenías una protección en tu computadora. ¿Listo? Entonces aquí está cómo cambiar la resolución de la pantalla. Se puede modificar que no sean 800 por 600, sino 1200 por 780, por ejemplo. O sea, ya ahí sí
La resolución que debes trabajar dependerá de tu monitor. Si pones una resolución no adecuada, tu monitor es de widescreen o de pantalla ancha, pues la resolución de 800 por 600 te va a deformar la imagen. Normalmente este circulito que él te pone aquí es para que tú veas y tú puedas entender cómo se va a visualizar las cosas en tu pantalla. Si tú lo ves con una forma de elipse o lo ves de alguna manera diferente a un círculo, es porque no se va a ver muy bien en tu sistema. Y actualmente, cuando tú colocas una configuración de resolución, que normalmente las resoluciones vienen definidas en la tarjeta de video, pero es probable que tu monitor no maneje esa resolución de pantalla. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que quiera tu computadora, el monitor no puede visualizar esa información como tú le pides y va a quedar completamente en negro. Ella después creo que son, no sé si son 15 o 30 segundos, se deshabilita y queda como estaba antes. Esto era un problema. Antes tú no tenías esa opción. Tú cambiabas el fondo de la resolución, por ejemplo, y ponías una resolución que no era, que no soportaba tu monitor y le dabas a aceptar y la pantalla quedaba completamente negra. Ya no podías hacer nada. Te tocaba reiniciar la máquina, entrar en un modo llamado modo prueba de fallos y volver a poner la resolución como estaba antes. Afortunadamente Windows o la gente de Microsoft se dio cuenta de ese error y ahora el sistema se coloca, se activa, pero tienes de 15 a 30 segundos para decir si estás de acuerdo en cómo quedó. Si no lo haces, obviamente porque tu pantalla quedó completamente en negro, tú no ves que está saliendo, el sistema se devuelve a como estaba antes y te vuelve a aparecer tu pantalla sin ningún problema. Ya sabes que esa resolución no es buena, no la coloques, no la debes poner. ¿Ya? Entonces, esa es una particularidad que deben tener en cuenta. E incluso si tienes varios monitores conectados, por ejemplo, tu computadora y un video BIM, pues aquí vas a ver los dos monitores. Y puedes escoger que veas qué resolución le quieres dar a cada uno. La resolución, ¿verdad? Implica, como les dije, la cantidad de puntos que va a haber en la horizontal y en la vertical. Esta, por ejemplo, dice que hay 1360 puntos para dibujar las imágenes en la horizontal y 768 puntos en la vertical. Cada punto de color representa cada punto representa un color y ocupa un espacio en memoria, ¿oyeron? Entre mayor resolución, necesito más memoria. Eso es algo que deben tener claro también. Porque la pantalla, el dibujo de las imágenes en la pantalla consumen memoria. Es algo que uno debe tener claro cuando uno va a trabajar. Mira, aquí está lo que les dije de los dos monitores. ¿Ya? Y aquí están las diferentes resoluciones, por ejemplo, que soporta la tarjeta de video de la computadora que está aquí. Y si tú decides una resolución, el sistema te muestra esta pantalla. Aquí tú escoges conservar los cambios o volver a dejarlo como estaba antes. Esta es la pantalla que te aparece y si tu pantalla queda completamente en negro, pues obviamente tú no la ves. Y por defecto la opción es revertir. Se revertirá la configuración anterior en 12 segundos para evitar que tú vayas a quedarte sin monitor. Algo que también puedes hacer, en algunos monitores, la orientación, ponerlo vertical, voltearlo de cabeza, ¿listo? De pronto ustedes tienen un video BIM y el video BIM también puede hacer esto, puede voltearse, depende de cómo lo coloquen. Si colocan el video BIM al revés, tendrán que hacer que se voltee para que, como está de cabeza, pues las imágenes no vayan a salir de cabeza, sino que queden alineadas normalmente. Aquí explicamos algo de los iconos, las diferentes resoluciones, ¿listo? Miren incluso cómo cambia la imagen, cómo se deforma. Acá está deforme, si la ven está más ancha, porque la resolución no es adecuada para ese tipo de imagen. Miren cómo los iconos ocupan más espacios en unas resoluciones que en otras. ¿Eso a qué se debe? A que los iconos tienen un tamaño fijo y ellos también son imágenes, así que también tienen una resolución y esta resolución no cambia. Los iconos creo que son o si no son de 24 por 24, son de 32 por 32 en la cantidad de puntos que forman las imágenes. Aquí está la configuración del ratón, ¿listo? Cómo lo pueden buscar. Las propiedades de los botones, las opciones de puntero, las opciones de fecha y hora, ¿verdad? Miren que aquí hay unas opciones que tienen ese famoso
iconito que identifica el administrador de Windows. Para cambiar la fecha y la hora debe ser administrador. Aquí está cómo usar la hora de Internet, cómo sincronizar nuestros relojes con servidores de tiempo. ¿Listo? Entonces, este documento, si se dan cuenta, pues tiene un paso a paso de las opciones de configuración. Entonces, ¿qué van a hacer con este documento? Lo van a seguir, van a hacer las configuraciones que están aquí, pues las que puedan, las que les permita, por ejemplo, de pronto si su sistema no permite hacer esto, pues no lo van a poder hacer ese cambio. Pero si lo permite, pues lo pueden trabajar. Muy bien, entonces la idea es que sigan este archivo y hagan las opciones que están aquí. Y obviamente pues me vayan capturando las pantallas. Recuerden que con la tecla Print Screen pueden capturar pantalla. Es más, les voy a mostrar una herramienta que yo uso mucho para hacer estos tutoriales y que me ahorra mucho tiempo. Se llama Line Shot, ¿sí? Para que la puedan buscar. Esta imagen, miren, descargar para Windows, descargar para Mac. Esta imagen, este programa, perdón, lo que hace es que te permite capturar rápidamente de la pantalla. Por ejemplo, quiero capturar este banner que está aquí, ¿verdad? Digamos que quiero capturar este pedazo de la pantalla que está de este lado. Entonces, como me dice aquí la opción, me dice, presione, si ven el texto, está pequeñito, me dice, presione Impant en el teclado. Eso es imprimir pantalla. Hay una tecla que se llama así. Uno la busca, la presiona y se activa la opción de selección. Entonces yo puedo coger aquí, seleccionar y me salen las opciones de qué voy a hacer. Voy a editar ese pedazo, voy a guardar, voy a copiar. Entonces puedo copiar enseguida sin guardarlo como imagen. ¿Ya? Copio, me voy a una opción aquí del sistema y ahí pego. Y ahí queda la imagen pegada, ¿sí la ven? Entonces, tienen esa opción de esa herramienta, Line Shot. La pueden buscar y la pueden instalar en sus computadoras. No tiene costo, es gratuita. Pues bueno, hasta donde yo tengo entendido es gratuita. ¿Ya? Sí, Line Shot la pueden buscar y listo, la instalan. Ella carga ahí y pueden hacer sus capturas rápidas de la pantalla. Incluso si tienen máquinas virtuales activas, pueden capturar las imágenes de las máquinas virtuales y hacer rápidamente los tutoriales. Eso sí, tengan claro que si se colocan dentro de la máquina virtual porque hicieron clic en el recuadro de la máquina virtual, ya no están en la máquina Windows, así que ya no van a poder capturar con esta herramienta. Tienen que salirse de la máquina. Por lo general, muchas veces toca presionar aquí en el botón de tareas, en la barra de tareas, para que se suelte la máquina virtual y puedan capturar sin problemas. O ya como un truquito, un detallito que deben tener en cuenta. ¿Oyeron? Entonces ahí tienen esa herramienta para que trabajen. ¿Cuál es la idea, señores? Que ingresen a estos documentos, el de configuración de Windows, configuración de GNU Linux, y en esta actividad de acá abajo, ¿verdad? Ingresen y hagan el tutorial que está ahí, que es básicamente coger todas estas opciones de configuración, ejecutarlas y crearme un archivo en formato PDF. Desde Word ustedes pueden decirle guardar como PDF y me lo suben a EVA. Es un máximo de 3 integrantes por equipo, señores. Tienes pues hasta el 21 de abril, aunque la actividad queda abierta por si ese día tienen problemas con internet. De todas formas, si pueden, no se esperen hasta el último día para subirla. Y como les digo, si se les pasa el día, pues queda habilitada y la pueden seguir subiendo más tarde.